Tu vibración no habla, pero lo dice todo. Hay momentos en los que uno siente que ya no sabe cómo pedir, que ha leído todos los libros, repetido todas las afirmaciones, escrito todas las intenciones, y sin embargo, nada cambia. Las cosas importantes siguen sin manifestarse, las conversaciones cruciales siguen saliendo mal, las relaciones terminan donde siempre, las palabras no bastan. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza este video. Porque quizás el problema no esté en lo que dices, ni siquiera en lo que deseas. Quizás esté en lo que vibras antes de hablar, en la frecuencia silenciosa que emanas sin darte cuenta. Esa energía que no se escucha con los oídos, pero que se siente en el aire, en una mirada, en una pausa, en el temblor sutil de tu voz cuando estás frente a alguien que te importa. Dr. James Doty lo dice con firmeza serena. El verdadero poder de la manifestación no está en el deseo bruto, sino en la autocompasión y en la claridad interior. Y Joe Dispenza complementa desde la neurociencia. No manifestamos lo que pedimos, sino lo que emanamos desde el corazón y el pensamiento coherente. Eso cambia todo. Porque entonces a cada instante estamos manifestando, incluso cuando creemos que estamos fallando. Imagina esta escena. Estás por tener una conversación difícil, con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, y sientes el pecho apretado. La mente ya está ensayando lo que va a decir, pero tu vibración ya está hablando antes de ti. Está diciendo, tengo miedo. Está diciendo, quiero tener razón. Está diciendo, no sé si me escucharán. Y es desde ese campo, no desde tus palabras, que la conversación se desarrolla. ¿Te ha pasado? Hablar con las mejores intenciones, pero terminar malinterpretado. Sentir que hiciste todo lo correcto, pero algo invisible saboteó al momento. Eso que sabotea no es el otro. Es tu campo, es tu incoherencia interna. Es ese cortocircuito entre lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. Y eso tiene nombre: vibración. Pero no se trata de fingir buena energía. No se trata de sonreír cuando por dentro estás en ruinas. Eso no es espiritualidad, eso es negación. La vibración no se manipula, se revela. Es una consecuencia de tu estado interno. Por eso, este video no te enseñará a decir las palabras correctas. Te mostrará cómo generar un estado vibracional auténtico, real, sostenido, incluso cuando tu voz tiembla. Hoy vamos a explorar 3 claves neuroespirituales que desbloquean tu capacidad de manifestar en cualquier conversación. No desde el esfuerzo, no desde el control, sino desde la coherencia entre tu mente, tu corazón y tu intención. No es un camino de respuestas fáciles, pero es un camino de reconexión profunda. Porque quizás tú también estás cansado de intentar entender a los demás sin haberte entendido a ti mismo primero. Quizá tú también ya intuiste que no se trata de lo que se dice, sino desde dónde se dice. Que la presencia puede abrir más puertas que cualquier argumento. Que la vibración, esa invisible, esa silenciosa, es la que realmente transforma. Y si es así, respira. Este es tu espacio. Este es tu momento. Aquí no necesitas fingir nada. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas estar dispuesto a sentir, a observar, a recordar que manifestar no es forzar, es alinear. Este video no te dará una fórmula mágica, te dará una mirada nueva, un silencio con sentido, una guía práctica, sí, pero sobre todo, una reconexión interior. Porque manifestar, incluso en conversaciones difíciles, no es un acto de habla, es un acto de conciencia. Vamos a comenzar, pero no con palabras, con respiración, con presencia, con intención, porque esa es la verdadera voz que el universo escucha. El error oculto, intentar controlar el resultado en vez de sintonizar la intención. Hay un instante antes de hablar en el que ya hemos decidido cómo queremos que todo salga. Lo hacemos sin darnos cuenta. Ensayamos mentalmente las respuestas del otro. Anticipamos sus reacciones. Planeamos cada argumento como si estuviéramos ante un juicio. Y en ese proceso perdemos algo esencial.
la verdad del momento, la posibilidad viva de lo imprevisible, la apertura vibracional donde todo puede transformarse. Cuando entras en una conversación con el deseo inconsciente de tener razón, no estás hablando con la persona frente a ti, estás hablando con tus miedos, con tus heridas, con la necesidad de controlar lo que aún no ocurrió, y eso genera un campo de tensión. El otro lo percibe, aunque no lo sepa explicar. Tú también lo sientes, en la rigidez del cuerpo, en la mente que corre, en el corazón que no logra quedarse presente. El doctor James Doty lo explica desde la neurociencia. Cuando el sistema nervioso detecta amenaza, aunque sea emocional, se activa el modo defensa, y en ese estado, ni tú puedes escuchar de verdad, ni el otro puede confiar. El cuerpo se cierra, el corazón se endurece, y lo que iba a ser una conversación transformadora se convierte en un campo de batalla sutil. Ese es el error oculto: intentar controlar el resultado, querer que el otro reaccione como esperas, que comprende lo que aún no comprendiste tú, que te valide, que te acepte, que te calme. Pero la verdadera manifestación no funciona así. El campo cuántico no responde al control, responde a la coherencia emocional, a la intención real que vibra detrás de tus palabras. Entonces, ¿qué ocurre cuando renuncias al control? No significa volverte pasivo, no significa resignarte, significa algo mucho más poderoso: sintonizarte con tu intención más profunda antes de hablar, sentir desde dónde surge tu deseo de expresarte, respirar en el centro de tu verdad antes de buscar ser entendido. Porque cuando hablas desde ese lugar, no necesitas convencer, tu presencia ya dice lo esencial. Esta sintonía no se logra con esfuerzo mental, se cultiva con atención interna, con honestidad emocional, con ese silencio breve pero sagrado donde te preguntas: ¿qué parte de mí quiere esta conversación? ¿Mi herida? ¿Mi miedo? ¿O mi parte más lúcida, más compasiva, más libre? Hay algo mágico y profundamente científico que ocurre cuando te alineas así. La vibración de tu cuerpo cambia, tu sistema nervioso se regula, el corazón empieza a emitir una señal coherente que afecta no solo tu claridad, sino también el campo emocional del otro. Esto no es esoterismo, es fisiología, es neurocardiología, es física emocional encarnada. Por eso, antes de intentar convencer, siente. Antes de hablar, respira. Antes de querer guiar la conversación, ancla tu intención. Porque cuando lo haces, algo se ordena. Algo invisible, pero real, se alinea. Y entonces, incluso si la otra persona no está lista para escuchar, tú no pierdes tu centro. Tú no te traicionas. Tú no entras al campo del otro desde el vacío, sino desde tu presencia. Muchos creen que manifestar es visualizar lo que quieres y repetirlo 1000 veces, pero lo que realmente transforma la realidad es el estado desde el cual te expresas. Cuando tu intención está anclada en la coherencia, no necesitas controlar, porque el control nace del miedo y la intención vibracional auténtica nace del amor, de ese amor que no necesita imponer, porque ya sabe quién es. Así comienza la verdadera manifestación en una conversación, no cuando el otro dice lo que esperabas, sino cuando tú logras permanecer presente, incluso si no lo dice, cuando tu intención se vuelve más importante que tu expectativa, cuando el diálogo deja de ser una lucha y se convierte en un espacio sagrado de resonancia interior. Este es el inicio del cambio, el inicio del fin del esfuerzo, el inicio de una nueva forma de comunicarte contigo y con los demás. Y si duele renunciar al control, es porque esa parte de ti aún no ha sido consolada. Aún cree que sin controlar nadie la escuchará. Pero hoy puedes mostrarle algo diferente. Hoy puedes respirar con ella y decirle: ya no necesito controlar, solo necesito sintonizar mi verdad. Ese es el primer paso, el más silencioso, el más poderoso. Mito vibracional. Manifestar no es imponer, es resonar. A veces confundimos el poder con la fuerza. Confundimos manifestar con convencer. Creemos que si hablamos con suficiente intensidad, si repetimos lo que queremos con determinación, si proyectamos seguridad aunque sea fingida, lograremos cambiar lo que el otro piensa, siente o decide.
Pero eso no es manifestación, eso es imposición. Y la imposición, aunque a veces consigue resultados momentáneos, siempre deja una huella vibracional de resistencia. No lo hacemos por maldad, lo hacemos por miedo a no ser escuchados, a no ser vistos, a no tener valor sin demostrarlo. Y ese miedo, cuando no se reconoce, se convierte en presión. Presionamos al otro con argumentos, con emociones desbordadas, con silencios cargados de expectativa. Y lo que podría ser una danza energética entre dos almas, se convierte en una lucha sutil por el control del espacio. Manifestar no es imponer, manifestar es resonar. Es emitir una frecuencia tan coherente, tan viva, tan transparente, que el otro no puede evitar sentirla. No porque lo estés forzando, sino porque estás siendo tú, sin máscaras, sin manipulación, sin urgencia por controlar el desenlace. En términos vibracionales, cuando impones, generas fricción. La energía se densifica, el campo se satura de ruido, y el otro, aun sin entender por qué, se cierra, se tensa, se protege, porque algo en tu energía no invita, sino empuja, y nadie puede abrirse desde un lugar donde se siente empujado. La verdadera resonancia, en cambio, crea apertura. Es como una melodía suave que toca algo en el otro, sin herir. Es una presencia que no exige nada, pero lo transforma todo. Es esa sensación de estar frente a alguien que no necesita dominarte para que sienta su profundidad. Frente a alguien que no necesita ganar la conversación, porque ya está en paz consigo mismo. Ram Dass decía algo hermoso: lo que rechazas en el otro, también se activa en ti. Y es cierto, cada vez que entras a una conversación queriendo cambiar al otro, sin haber escuchado tu propia sombra, inevitablemente reactivas en ti lo que intentas combatir afuera, porque todo lo que juzgas, lo alimentas. Todo lo que fuerzas, se resiste. Todo lo que niegas, persiste. Entonces, ¿qué significa resonar en una conversación? Significa escuchar más allá de las palabras. Significa percibir la vibración detrás del tono, el gesto detrás del silencio. Significa estar tan presente, tan conectado con tu intención amorosa, que tu energía se convierte en contención. Y aquí ocurre algo fascinante. Desde la neurociencia emocional, sabemos que el cerebro del otro empieza a reflejar tu estado interno. Es lo que llaman resonancia límbica. Tus neuronas espejo se comunican con las suyas. Si tú estás en calma auténtica, el otro empieza a regularse, sin que hayas dicho una sola palabra. Es un fenómeno real, medible, observable, pero también es espiritual, porque es un acto de presencia que no necesita explicación. Aprender a manifestar es, entonces, aprender a escuchar, no solo al otro, a ti también, a ese susurro interno que a veces quiere gritar porque nunca fue escuchado. Escuchar no como técnica, sino como disposición del alma, como apertura vibracional a lo que es, sin querer transformarlo de inmediato. Esto no significa callar tus necesidades, no significa resignarte. Significa que puedes expresarte desde un lugar más profundo, desde un deseo de conexión, no de imposición, desde un anhelo de verdad, no de superioridad. En la práctica, esto se siente distinto. Tu cuerpo se relaja, tu mirada se ablanda, tus palabras se llenan de espacio. Ya no hablas para demostrar, hablas para compartir. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la conciencia. Ya no necesitas que el otro entienda todo, porque tú ya te escuchaste lo suficiente para no depender de eso. Y es ahí, justamente ahí, donde empieza la magia. No porque todo salga como querías, sino porque dejas de depender de eso para sentirte pleno. Te das cuenta de que manifestar no es un acto externo,
Es una sintonía interna que cuando es real, transforma el entorno sin violencia. Quizás sea por eso que las conversaciones más poderosas que tuviste en la vida no fueron las más lógicas, ni las más largas, ni las más bien argumentadas. Fueron las más humanas, las más honestas, las más suaves, aquellas donde sentiste que el otro no quería cambiarte, solo acompañarte. Eso es resonancia, eso es manifestar desde el alma. Y desde ahí, todo lo que sucede, aunque sea doloroso, se vuelve parte de tu expansión, porque ya no estás reaccionando, estás creando, y no cualquier creación, una que vibra con tu verdad más silenciosa, más íntegra, más profunda. Clave 1. Activación neurocardíaca. Cómo prepararte vibratoriamente antes de una conversación crítica. Hay una verdad silenciosa que no siempre queremos aceptar. La forma en que comenzamos una conversación suele determinar su destino. No por las palabras que usamos, sino por el estado interno desde el cual las pronunciamos. La neurociencia y la espiritualidad convergen cada vez más en esta certeza. Tu fisiología emocional precede a tu comunicación verbal. Es decir, el cuerpo habla antes que la boca. Y lo que emana de tu corazón condiciona lo que el otro podrá recibir. El Dr. James Doty, en sus investigaciones sobre compasión y liderazgo consciente, descubrió que existe una forma de sintonizar el corazón con el cerebro antes de una interacción significativa, no como una técnica para manipular al otro, sino como una práctica de coherencia vibracional personal. Un ritual de anclaje interno que transforma no solo lo que dices, sino lo que representas cuando lo dices. Esa práctica comienza en un lugar sencillo y profundo, la respiración, pero no cualquier respiración. Una respiración consciente, intencionada, dirigida hacia el pecho, como quien acaricia desde dentro la memoria emocional del corazón. Este gesto, que puede parecer mínimo, tiene implicaciones neurológicas inmensas, porque cuando respiras con presencia mientras llevas tu atención, y si puedes también tu mano, al centro del pecho, activas un circuito poderoso entre el corazón y el cerebro. Ese circuito se llama coherencia cardíaca, y lo que ocurre es casi mágico, aunque sea científico. Tu ritmo cardíaco se armoniza, tu sistema nervioso parasimpático se enciende, y el córtex prefrontal, el área del cerebro relacionada con la empatía, la claridad, la autorregulación, se ilumina. Es decir, entras en un estado fisiológico ideal para escuchar, para conectar, para comunicar sin conflicto. Pero hay algo más, algo que le da alma a esta práctica: la gratitud. No cualquier gratitud, no una palabra vacía, sino la evocación sentida de un momento real, por mínimo que sea, en el que te sentiste seguro, amado, en paz. Puede ser la imagen de alguien que te sonrió con ternura. Puede ser un lugar donde el viento acariciaba tu rostro. Puede ser un instante en que no necesitaste nada más. Esa evocación específica, no abstracta, no genérica, activa una respuesta emocional concreta en tu cuerpo. Y es esa emoción la que cambia tu campo. La combinación de estos tres elementos, respiración, toque cardíaco y gratitud evocada, genera un cambio profundo, no solo en tu fisiología, en tu frecuencia, en tu presencia. Te devuelve a ti antes de devolverte al otro. Y es desde ese espacio donde cualquier conversación, incluso las más difíciles, pueden volverse sagradas. Imagínalo así. Cada vez que practicas esta activación neurocardíaca, estás afinando tu instrumento interior, como un músico que no empieza a tocar sin antes templar sus cuerdas. Tú eres ese instrumento, y tu vibración no miente. Por eso, cuando te tomas 90 segundos antes de hablar para alinear tu corazón con tu intención, algo invisible pero palpable, algo intangible, cambia. Desde fuera nadie verá gran cosa, solo un instante de silencio, una mano en el pecho, un suspiro quizás.
pero desde dentro estarás reorganizando tu mundo emocional. Estarás diciendo sin palabras: estoy presente, estoy disponible, estoy alineado con lo que quiero crear. Y eso, aunque el otro no lo sepa nombrar, lo sentirá. Porque las conversaciones más transformadoras no ocurren entre mentes brillantes, sino entre corazones coherentes. No se trata de dominar el discurso, se trata de encarnar una energía que invite, que suavice, que sostenga. Esta práctica, simple pero profunda, es usada en entrenamientos de liderazgo compasivo, en círculos de diálogo restaurativo, en procesos de mediación emocional, porque cuando uno de los interlocutores se regula así, contagia al otro, no desde la superioridad, sino desde la sintonía, desde la vibración que invita sin imponer, desde el silencio que abraza antes de cualquier palabra. Y si alguna vez sentiste que tus conversaciones terminaban siempre en tensión, en desconexión, en malentendidos, quizás no era por lo que decías, quizás era por el estado en que llegabas, por la ausencia de este ritual íntimo, por la falta de esta pausa que no solo calma, sino que transforma. Hoy saber esto no es un lujo espiritual, es una necesidad humana, porque vivimos rodeados de voces, de mensajes, de urgencias, pero lo que el mundo necesita, lo que tú necesitas, es una vibración que sostenga lo que quieres manifestar, y esa vibración comienza en el corazón. Y no hablo del corazón simbólico, hablo de tu centro neuroemocional real, ese que late, que respira, que recuerda, ese que guarda tus heridas y tu sabiduría, ese que cuando lo tocas con conciencia te devuelve a casa, aunque sea por 90 segundos, aunque nadie más lo sepa, porque a veces es ese instante silencioso lo que cambia todo, porque desde ese instante ya no hablas para ser entendido, hablas desde la verdad que ya no necesita defenderse, hablas desde ti, y eso es comenzar a manifestar, de verdad. Clave 2. El poder de las microexpresiones. Tu rostro habla más que tus palabras. Hay algo que ocurre en menos de un segundo. Algo imperceptible, fugaz, casi invisible, pero que cambia por completo la forma en que el otro recibe lo que estamos diciendo. Son las microexpresiones. Esas señales sutiles que emanan de nuestro rostro incluso antes de que articulemos una sola palabra. Un movimiento mínimo en la ceja. Una contracción apenas visible en la comisura del labio. Un parpadeo más lento o más rápido. Y todo eso, aunque no lo notemos conscientemente, transmite una verdad emocional profunda que muchas veces contradice nuestro discurso. No importa cuánto ensayes tus frases, no importa si elegiste las palabras más cuidadosas, si tu rostro no está alineado con tu intención, si hay tensión no dicha, si hay juicio o miedo escondido, el otro lo sentirá. Porque el cerebro humano está diseñado para detectar incoherencia, para leer señales emocionales antes que argumentos racionales. Y lo hace a través de las neuronas espejo, esas células mágicas que nos permiten sentir lo que el otro siente incluso sin darnos cuenta. Por eso, cuando se trata de manifestar conscientemente, sobre todo en conversaciones sensibles, la vibración comienza en el rostro, no en lo que expresas, sino en cómo tu rostro encarna lo que estás sintiendo. Y aquí hay una paradoja hermosa: no puedes fingir presencia, no puedes fingir paz, no puedes forzar una expresión de amor si tu cuerpo está en alerta. La energía se filtra, la vibración siempre encuentra camino, porque el rostro es el espejo del sistema nervioso. Pero esto no es motivo de angustia, es una invitación profunda a la coherencia, a que lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas formen una misma melodía vibracional. No perfecta, no impecable, pero sí honesta, sí viva, sí real. Y cuando eso ocurre, algo se suaviza en el otro, no porque estés diciendo algo extraordinario, sino porque tu rostro está diciendo: estoy aquí, estoy presente, no quiero vencerte, quiero encontrarte. Hay estudios que muestran que las personas forman juicios emocionales en menos de 300 milisegundos al ver un rostro. Antes de entender lo que alguien dice, ya sentimos si nos resulta confiable, defensivo, amoroso o amenazante. Eso no es intuición mágica,
es neurobiología, es supervivencia emocional. Y en nuestras relaciones esto puede ser la diferencia entre abrir un corazón o cerrarlo. Entonces, ¿cómo cultivar una vibración facial coherente? No se trata de controlar tus gestos. No se trata de ensayar expresiones como un actor. Se trata de regular tu mundo interno. Porque cuando el corazón está en calma, el rostro se relaja solo. Cuando la intención es pura, la mirada se vuelve suave. Cuando hay compasión, los músculos faciales se aflojan y el mensaje llega sin fricción. Dory sugiere que antes de cualquier interacción significativa, uno puede practicar lo que llama presencia facial consciente. No es un ejercicio técnico, es una pausa, un momento para sentir tu cara desde dentro, para notar si estás apretando la mandíbula, si tus cejas están tensas, si hay una dureza en tus ojos que no habías visto. Y al notar, soltar, respirar en esa tensión, dejar que la suavidad llegue primero al rostro antes que a la voz. Esto cambia la dinámica por completo, porque el otro no solo te escucha, te percibe. Percibe si tu mirada lo acoge o lo evalúa. Percibe si tu tono lo invita o lo juzga. Percibe si tu rostro es un refugio o un campo de defensa. Y tú también lo sientes, porque cuando tu expresión está en coherencia, tú mismo te sientes más seguro, más humano, más disponible para conectar. En una cultura saturada de discursos, de ideas, de explicaciones, lo que necesitamos no es más retórica, es más presencia facial, es más silencio encarnado, es más verdad visible en lo invisible. Y eso, aunque no tenga palabras, se manifiesta con fuerza. Recuerda una vez en que alguien te miró con ternura sin decir nada. Recuerda cómo se sintió ese instante. Quizás no recuerdes qué te dijo, pero sí cómo su rostro te hizo sentir. Esa es la verdadera vibración, y tú también puedes ofrecerla. No desde el esfuerzo, desde la sintonía. Entonces, cuando hables, permite que tu rostro diga lo que tus palabras no pueden, que sea un portal, un campo vibracional, un espacio donde el otro pueda reconocerse sin miedo. Porque a veces, una sola mirada coherente abre más caminos que 1000 frases correctas. Y cuando eso ocurre, manifestar ya no es una técnica, es una consecuencia natural de tu presencia encarnada, de tu verdad visible, de tu corazón que habla, incluso sin hablar. Clave 3. La intención silenciosa. El arte de manifestar sin manipular. Existe una diferencia profunda y a menudo olvidada entre tener una intención y usar la intención como estrategia. La primera nace del alma, la segunda del miedo. Una proviene de un deseo sincero de conexión y coherencia, la otra de una necesidad de controlar el desenlace, de torcer el curso de los acontecimientos para no sentir vulnerabilidad. Y aunque ambas pueden parecer iguales en la superficie, vibracionalmente son mundos opuestos. La intención silenciosa no grita, no empuja, no exige. La intención silenciosa no es un pensamiento repetido ni una visualización forzada. Es un estado del ser, una postura interna, una dirección emocional que no necesita anunciarse porque ya está siendo. Es como una fragancia sutil que impregna el espacio sin imponer su aroma. Una presencia que no se nota por su volumen, sino por su profundidad. Cuando entras a una conversación con una intención silenciosa, no estás tratando de obtener algo, estás siendo algo. Estás habitando una frecuencia interna que moldea el campo a tu alrededor sin esfuerzo. Y esa vibración, esa energía viva y no invasiva, crea realidades, porque el campo no responde a lo que pides, sino a lo que ya estás siendo mientras lo pides. Ram Dass lo dijo con claridad que trasciende los tiempos. El modo en que miras al otro ya es una elección espiritual. Esa mirada, que no se limita al gesto ocular, sino a la energía que emites desde el centro de tu pecho, es una declaración silenciosa, una manifestación encarnada. Porque cuando miras desde la intención de comprender, en lugar de la intención de convencer, ya estás alterando el campo relacional. Y es que manifestar sin manipular requiere un acto de humildad profunda, una renuncia.
renunciar a que el otro reaccione como esperas, renunciar a que el momento se desarrolle como lo visualizaste, renunciar incluso a la necesidad de que te reconozcan. Y en esa renuncia nace el verdadero poder, el poder de la presencia sin condición, el poder de quien no necesita forzar el río porque ha aprendido a caminar con él. Esta intención silenciosa se cultiva como un ritual interno. No es algo que se improvisa, es algo que se entrena, con respiración, con contemplación, con práctica. Entrar en diálogo como quien entra en un templo, no por reverencia al otro, sino por reverencia al campo que se crea entre los dos, porque ese espacio, ese entre, es donde se manifiesta lo real, lo invisible, lo esencial. Muchos piensan que si no expresan su deseo claramente, el otro no lo entenderá, que si no insisten, no serán escuchados, que si no se afirman con fuerza, quedarán relegados. Pero en la vibración del alma ocurre lo opuesto. Cuanto más clara es tu intención interna, menos necesitas explicarla, menos necesitas demostrarla, porque el otro lo siente, porque el campo lo registra. No se trata de quedarse callado, se trata de hablar desde otro lugar, desde un centro que no se quiebra si no obtiene lo que espera, desde una raíz que sostiene tu verdad sin rigidez, desde una energía que puede abrazar incluso el desacuerdo sin dejar de ser amor. Y, cuando eso ocurre, algo se ordena, algo que no puedes controlar, pero puedes observar. La conversación se vuelve más suave, las tensiones se aflojan, las respuestas del otro, aunque no cambien, ya no te desestabilizan, porque tú ya estás sostenido desde dentro, porque tu intención ya no está en el resultado, sino en la presencia. Hay una belleza inmensa en estas interacciones, una belleza que no se ve, pero se siente, como una melodía que solo algunos corazones pueden escuchar. Y si alguna vez experimentaste una conversación donde, sin saber cómo, todo fluyó con amor, con verdad, con profundidad, quizás fue porque ambos estaban vibrando desde la intención silenciosa. Quizás fue porque nadie intentaba convencer, solo estaban dispuestos a encontrarse. Eso es manifestar sin manipular. Eso es amar sin condicionar. Eso es vivir desde la frecuencia que transforma sin esfuerzo. Y aunque parezca simple, requiere coraje. Coraje para no usar la intención como disfraz de control. Coraje para no convertir la espiritualidad en estrategia. Coraje para confiar en que tu energía, cuando es auténtica, ya está haciendo su trabajo. Y entonces, en lugar de insistir, respiras. En lugar de convencer, sostienes. En lugar de imponer, permites. Y ese permitir que algunos confunden con pasividad es en realidad una de las formas más altas de manifestación, porque es un permitir desde la confianza, desde la claridad, desde una fe vibracional que no necesita garantías. Y cuando llegas a ese lugar, ya no hablas para crear un efecto, hablas porque estás encarnando una causa. Y esa causa es tu presencia, tu alineación, tu verdad no manipulada, tu intención sin grito, tu manifestación silenciosa. Y entonces, incluso si el mundo no cambia de inmediato, tú ya has cambiado. Tú ya estás vibrando distinto. Tú ya estás creando una realidad nueva, desde el silencio, desde el alma, desde lo que verdaderamente eres. Ejercicio práctico. El anclaje vibracional, previo a cualquier conversación importante. Hay momentos en que el cuerpo sabe algo que la mente todavía no ha entendido. Momentos en que, sin explicación lógica, sentimos que estamos por entrar en una conversación que no es cualquier conversación. No por su contenido, sino por su energía, porque intuimos que ese encuentro tiene el poder de abrir una puerta o de cerrarla para siempre. Y cuando eso ocurre, el cuerpo tiembla, el corazón se acelera, la mente corre. Queremos estar preparados, queremos decir lo correcto, no fallar. Pero lo que más necesitamos no es un guión perfecto, es un campo vibracional coherente,
Es un anclaje interno que nos devuelva al centro antes de cruzar la frontera del diálogo. Este anclaje no es un paso técnico, ni una fórmula mágica. Es una práctica de presencia, una forma de reconectar con la frecuencia que deseamos manifestar antes de emitir la primera palabra. Y aunque dura apenas unos minutos, tiene el poder de transformar por completo la calidad de tu interacción. El primer paso es detenerse, no seguir avanzando con la prisa del pensamiento, no entrar en la conversación desde la urgencia o el miedo. Detenerse significa respirar, no como un acto mecánico, sino como un retorno a ti. Sentir el aire entrar, sentirlo salir. Dejar que la respiración haga espacio dentro de ti, espacio suficiente para que puedas habitarte. El segundo paso es conectar con una imagen interna de seguridad y verdad. No tiene que ser grande ni espectacular. Basta con algo que, al recordarlo, te devuelva a un estado de presencia. Puede ser la imagen de alguien que te amó sin condición. Puede ser un lugar donde alguna vez sentiste paz. Puede ser un instante, por pequeño que parezca, en el que te sentiste íntegro. Ese recuerdo no es solo memoria, es vibración almacenada, y al evocarla, reactualizas esa frecuencia en tu campo emocional. Luego, mentaliza tu intención no como una frase, sino como una frecuencia. Pregúntate, ¿qué quiero emanar en esta conversación? ¿Qué energía quiero dejar más allá de las palabras? Tal vez sea respeto, tal vez comprensión, tal vez solo presencia. Nómbrala, sí, pero luego siéntela. Deja que esa intención baje del pensamiento al cuerpo, que se convierta en sensación, que se vuelva atmósfera interna. Finalmente, respira con presencia antes de la primera palabra. Este es el momento más sutil, pero también el más poderoso. Una sola respiración hecha con conciencia justo antes de hablar puede cambiar el rumbo de toda la interacción, porque en ese gesto estás eligiendo actuar desde la respuesta, no desde la reacción. Estás eligiendo manifestar desde el centro, no desde el caos. Este ritual, aunque invisible para el otro, es profundamente transformador, porque no estás entrando al diálogo desde el vacío emocional. Estás entrando desde la integridad vibracional, desde una sintonía interna que sostiene tu palabra, incluso si el otro no está de acuerdo, desde una presencia que no necesita dominar, porque ya está anclada en lo que verdaderamente importa. Muchos creen que manifestar es atraer lo que deseas del mundo exterior, pero hay una forma más profunda de manifestar: atraer desde dentro la versión más lúcida de ti mismo. Y ese tú lúcido, ese tú en coherencia, ese tú en paz, tiene mucho más poder de transformación que cualquier argumento brillante. Lo más hermoso de este anclaje vibracional es que no requiere que el otro cambie. No necesita que la conversación sea fácil. No depende del resultado. Es una práctica contigo, para ti, por ti. Y esa autonomía energética es una de las formas más altas de libertad interior. Con el tiempo, este anclaje se vuelve una costumbre amorosa. Ya no lo haces solo en momentos críticos, lo haces cada vez que valoras la relación, la interacción, el momento. Lo haces porque sabes que tú eres responsable del campo que llevas contigo, y desde ese campo, todo lo que digas, todo lo que escuches, todo lo que vivas, se transforma. No porque hayas cambiado el guión de la conversación, sino porque cambiaste tu vibración antes de entrar en ella, porque elegiste manifestar desde el silencio, desde la verdad encarnada, desde un centro que ya no necesita imponerse para ser sentido, porque está vibrando, porque está presente, porque está vivo, y eso es suficiente. El fallo vibracional más común: querer ser entendido antes de escuchar. Hay una ansiedad profunda, casi ancestral en el corazón humano, la necesidad de ser comprendido, de que alguien, al menos una vez, escuche no solo nuestras palabras, sino lo que hay debajo. Esa parte que no supo explicarse, que no encontró espacio,
que durante años fue malinterpretada. Todos llevamos dentro un niño no escuchado, y desde ese niño, muchas de nuestras conversaciones comienzan. Cuando nos sentamos frente a otro, muchas veces lo hacemos desde una urgencia no dicha. Por favor, entiéndeme. Esa súplica silenciosa se disfraza de argumentos, de explicaciones largas, de repeticiones insistentes, pero lo que realmente está diciendo es: mírame, escúchame, no me malinterpretes otra vez. Y aunque este anhelo es legítimo, cuando lo convertimos en exigencia, se transforma en un ruido vibracional que aleja, en lugar de acercar. Este es uno de los fallos más comunes en la manifestación consciente. Hablar para ser entendidos antes de estar dispuestos a escuchar. Emitir una frecuencia que pide ser acogida sin primero haber acogido al otro. Y el campo, ese espacio vibracional entre tú y el otro, no responde bien a este desequilibrio. Porque cuando uno solo quiere ser oído, sin oír, se rompe la danza del encuentro. Se rompe la reciprocidad energética que hace posible el diálogo verdadero. Escuchar no es solo un acto de cortesía, es una práctica vibracional. Es una forma de manifestar sin palabras, porque cuando escuchas de verdad, estás diciendo: tu existencia también importa. Estás reconociendo al otro como un universo válido, aunque no pienses igual. Y ese reconocimiento es uno de los actos más transformadores que puedes ofrecer, no solo para el otro, para ti también. Desde la neurociencia sabemos que escuchar activamente activa regiones cerebrales asociadas a la empatía, la regulación emocional y la apertura cognitiva. Es decir, cuando escuchas, no solo recibes información, transformas tu estado interno. Te haces más receptivo, más humano, más vibracionalmente disponible para manifestar desde un lugar auténtico. Pero escuchar no significa callar esperando tu turno para hablar. Significa abrirte a la posibilidad de que el otro tenga algo que enseñarte, incluso si no estás de acuerdo. Significa soltar la necesidad de responder rápido, de corregir, de defenderte. Y en ese espacio algo se abre, algo que no puede abrirse cuando estás atrapado en tu propia narrativa. La verdadera escucha comienza en el cuerpo, en cómo lo colocas, en cómo respiras mientras el otro habla, en cómo sostienes la mirada sin prisa, sin juicio, y desde ahí la escucha se convierte en campo, en presencia, en vibración silenciosa que dice: estoy aquí, sin correr, sin imponerme, sin querer tener razón. Y es en ese estado donde lo milagroso sucede, porque muchas veces el otro no necesita que le des una solución, solo necesita sentirse visto, sentirse recibido, y cuando eso ocurre, se relaja, se abre, y entonces, quizá por primera vez, también puede escucharte a ti. El silencio, cuando nace de la presencia, tiene más poder que 1000 discursos, porque el silencio vibracional no es ausencia de palabra, es una energía disponible, es un campo que sostiene, que nutre, que honra, y ese campo es fértil. Allí pueden germinar las semillas de la manifestación consciente. Cuando exiges ser entendido antes de escuchar, la energía se densifica, se bloquea, pero cuando escuchas primero, sin perder tu centro, sin sacrificar tu verdad, pero con real presencia, entonces sí puedes manifestar desde un terreno fértil, porque ya no estás pidiendo desde la carencia, estás ofreciendo desde la abundancia interna. Y no es fácil, no lo es, sobre todo si llevas años sin sentirte escuchado, si tu historia está llena de interrupciones, de juicios, de rechazos, pero tal vez ahí está tu mayor poder, en elegir hacer lo que nadie hizo contigo, en elegir escuchar, aunque tú no hayas sido escuchado, en sostener el campo que siempre anhelaste encontrar. Porque cuando haces eso, algo en ti se sana. El niño interior que pedía atención sin obtenerla, ahora es adulto y elige escuchar. Y eso no es debilidad, es madurez vibracional, es liderazgo interno, es alquimia emocional. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de explicar, de justificar, de ser entendido a toda costa, respira. Recuerda que a veces un silencio bien posicionado manifiesta más que un argumento ensayado. Que escuchar primero no es callarse, es preparar el terreno, es abrir el campo, es manifestar desde la vibración que sostiene, no la que exige. Y en ese acto tan simple, pero tan radical, puede comenzar una nueva conversación.
una que no busca ganar, una que no necesita vencer, una que solo desea encontrarse, desde el alba, desde la escucha, desde la vibración que transforma, sin gritar, sin empujar, solo estando ahí, presente, humano, real. Historia real. Una empresaria transformó su liderazgo al aplicar esta secuencia vibracional en reuniones críticas. No todos los cambios vibracionales comienzan en un templo, a veces comienzan en una sala de reuniones, rodeados de papeles, pantallas, decisiones urgentes y rostros tensos. Y sin embargo, en medio de ese escenario aparentemente racional, también puede ocurrir una transformación profunda, una transformación silenciosa, una transformación que no se ve, pero que se siente. Ella se llama Isabel, tiene poco más de 40 años. Dirige una empresa mediana en una ciudad donde el éxito se mide por métricas duras. Durante años, su liderazgo fue respetado, pero también temido. Era brillante, estratégica, eficaz, pero también era percibida como fría, distante, exigente. En cada reunión importante, su palabra era ley, y aunque las decisiones eran acertadas, algo en el ambiente quedaba tenso, cortado, como si las personas cumplieran pero no fluyeran. Isabel no era mala persona, solo estaba desconectada. Había aprendido que mostrar emociones era peligroso, que liderar desde la vulnerabilidad era exponerse demasiado, que ser firme requería endurecerse, pero con el tiempo, ese modelo comenzó a pesarle. Había algo que no podía explicar, una soledad vibracional. La sensación de que, aunque estaba rodeada de personas, nadie realmente la escuchaba desde el corazón. Y ella tampoco escuchaba. Fue en un retiro de liderazgo consciente, casi por accidente, donde conoció el trabajo de Dory. Allí no le hablaron de estrategias, le hablaron del sistema nervioso, del campo, de la coherencia emocional. Le hablaron de cómo el corazón puede volverse guía, incluso en ambientes corporativos. Al principio le pareció demasiado suave, incluso ingenuo, pero algo en ella se quebró suavemente cuando durante una práctica de anclaje neurocardíaco sintió por primera vez en años su propia ternura. No lloró en público, pero algo se aflojó en su interior, una rigidez vieja, una coraza antigua, y desde ese día, sin anunciarlo, comenzó a practicar en silencio. Antes de cada reunión importante, tomaba 3 minutos sola en su oficina. Ponía una mano sobre el pecho, respiraba, evocaba una imagen de gratitud verdadera, no por la empresa, sino por su abuela, que la había amado sin pedirle nada. Y desde esa frecuencia, escribía en un papel una sola palabra: presencia. Esa palabra era su anclaje, su intención silenciosa. No importaba si tenía que hablar de recortes, de errores, de conflictos. Isabel había decidido que no iba a entrar más a esos espacios desde la tensión, que no iba a controlar cada gesto del equipo, que su liderazgo no podía sostenerse en la imposición, sino en la resonancia. Al principio nadie entendía lo que había cambiado. Seguía diciendo cosas firmes, seguía tomando decisiones difíciles, pero algo en su energía era distinto. Su voz ya no era cortante, sus silencios eran más amplios, sus miradas más abiertas, y sobre todo escuchaba. No solo con los oídos, escuchaba con el cuerpo, con el campo, con una presencia que no juzgaba, sino contenía. En poco tiempo el equipo comenzó a responder distinto. Las reuniones se volvieron más colaborativas, menos defensivas, más sinceras. Incluso aquellos que antes temían hablar comenzaron a compartir ideas, errores, emociones. No porque Isabel les diera permiso explícito, sino porque su vibración ya no los empujaba al miedo, los invitaba al encuentro. Isabel no se volvió una gurú espiritual, sigue siendo una empresaria, pero su forma de liderar ya no es la misma, porque comprendió algo que ningún MBA le había enseñado, que el verdadero liderazgo no comienza en el discurso, comienza en la frecuencia, y que esa frecuencia no se impone, se cultiva, se respira, se encarna. Hoy cuando le preguntan qué cambió, no da grandes explicaciones, solo dice: antes hablaba desde la mente, ahora intento hablar desde el corazón. No siempre lo logra, a veces vuelve la prisa, la tensión, la vieja costumbre, pero cada vez que recuerda su ritual, cada vez que vuelve a su centro, el campo se transforma. Y eso, dice ella, es lo más valioso. No que todos estén de acuerdo,
No que todo salga perfecto, sino que ahora, incluso en el desacuerdo, pueda sostener la conexión. Porque aprendió que manifestar no es tener el control, es encarnar la coherencia, y desde ahí, la realidad responde diferente. Esta historia no es extraordinaria, es profundamente humana, y por eso profundamente poderosa, porque nos recuerda que no importa el entorno, el rol, la historia, todos podemos convertir nuestra voz en un canal de vibración auténtica. Todos podemos transformar el espacio antes de transformarlo con palabras, y cuando eso ocurre, el mundo alrededor empieza a reflejar lo que ya habita en nuestro interior, sin gritos, sin lucha, solo con presencia y verdad. Manifestar es una conversación entre tu corazón y el campo invisible. Hay algo profundamente liberador en comprender que no manifestamos con nuestras palabras, manifestamos con nuestra vibración. Y esa vibración no depende de cuánto sabemos, cuántos libros leímos, cuántas técnicas dominamos. Depende de algo mucho más íntimo. Depende de quién estamos siendo mientras pedimos, mientras hablamos, mientras intentamos crear. Porque, como bien afirma el Dr. James Doty, las palabras solo tienen poder cuando están conectadas al corazón. Durante todo este recorrido, hemos atravesado las capas invisibles de la manifestación auténtica. No aquella que se enseña desde el deseo crudo, desde la ansiedad del tener, sino una manifestación encarnada, sentida, sutil, una que ocurre incluso cuando no estamos hablando, incluso cuando estamos en silencio. Porque a veces, lo que transforma no es lo que decimos, sino el campo que sostenemos mientras lo decimos. Wayne Dyer lo expresó de forma simple y rotunda. No se trata de lo que quieres, sino de lo que emanas sin darte cuenta. Esa frase, más que una enseñanza, es un espejo, porque nos invita a dejar de enfocarnos solo en el resultado y empezar a mirar el estado interior desde donde estamos pidiendo ese resultado. A preguntarnos, ¿qué parte de mí está intentando manifestar esto? ¿Mi miedo o mi claridad? ¿Mi vacío o mi abundancia? ¿Mi urgencia o mi presencia? Manifestar conscientemente es una danza constante entre intención y entrega, entre dirección clara y desapego amoroso. No es fácil, no es lineal, pero es real y sobre todo, es posible. Lo hemos visto en cada capítulo, la intención silenciosa que transforma sin imponer, las microexpresiones que comunican más que los discursos, la activación neurocardíaca que alinea tu sistema antes de abrir la boca, el anclaje vibracional que modifica el campo antes de cualquier palabra, la capacidad de escuchar como portal de manifestación, y la historia real de alguien que transformó su liderazgo no desde la estrategia, sino desde su coherencia vibracional. Todo esto no es teoría, es camino, es práctica, es posibilidad para cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de la forma, a tocar lo invisible, a habitar el espacio entre una palabra y otra como si fuera un templo. Porque manifestar, al final, es una conversación entre tu corazón y el campo invisible que te rodea. Y ese campo no responde a lo que finges, no responde a lo que repites sin sentir. Responde a tu presencia viva, a tu verdad sin máscaras, a tu capacidad de estar en coherencia incluso cuando no estás seguro de nada. Eso es lo que crea realidades sostenibles, no la fuerza del querer, sino la profundidad del ser, no el grito de la necesidad, sino la vibración constante de tu intención más pura. Y tal vez lo más importante, manifestar así no requiere que todo cambie afuera, requiere que tú te vuelvas el canal por el cual el cambio puede comenzar. Que tus conversaciones sean reflejo de una nueva forma de habitarte, que cada vez que hables, cada vez que escuches, cada vez que respires frente a alguien, estés recordando que ese instante también es sagrado. No es espiritualidad abstracta, es espiritualidad aplicada, es neurociencia vivida desde el alma, es transformación encarnada en lo cotidiano, porque al final no es sobre lo que dices, es sobre quién estás siendo mientras lo dices. Y cuando eso se alinea, cuando corazón, mente y presencia vibran juntos, ya no necesitas controlar lo que viene,
porque lo que viene llega desde una frecuencia que tú ya estás sosteniendo. Y eso es manifestar, con el cuerpo, con el campo, con el alma entera, sin promesas instantáneas, pero con la certeza serena de que cada conversación puede ser un portal, un acto de creación consciente, una forma de recordar quién eres y de invitar al otro a hacer lo mismo, sin palabras de más, sin necesidad de convencer, solo con presencia, solo con vibración, solo con verdad.